Hola y bienvenidos al Laboratorio de Electrónica Digital 3 de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica. Mi nombre es Luis Ángel Meses Marín y el día de hoy vamos a ver finalmente la última práctica del semestre, que es la práctica número 7, que vamos a hablar acerca del convertidor analógico digital del PIC, en este caso 16F877A. Bien, para empezar a hablar del PIC, primero que nada necesitamos ver dónde se ubica, porque para poder acceder a él, pues tenemos que utilizar unos cuantos registros. Ya ustedes debieron haber visto un poco de la teoría de la conversión analógica digital, entonces en este video vamos a centrarnos más en las configuraciones para poder acceder y utilizar el convertidor analógico digital. Muy bien, entonces como estamos viendo en pantalla, este es el datasheet del PIC, vemos que el registro como tal que nos relaciona el convertidor analógico digital es el ADC-ON0 y el ADC-ON1. En este mismo datasheet, más adelante, en el capítulo 11, ya nos desglosan por completo cómo podemos configurar nosotros nuestro propio ADC. Entonces, para empezar, vayamos directo a lo que sería el registro ADCON1, el cual nos dice que en los bits 3 a 0, estos bits que tenemos aquí, nos permiten configurar cuántas entradas analógicas y digitales vamos a querer en el puerto A. En este PIC, el puerto A funciona como puerto analógico o digital según como nosotros lo configuremos. Entonces, para configurarlo, aquí tenemos esta pequeña tabla que nos muestran todas las posibles combinaciones. Por ejemplo, esta primera tabla, esta primera fila, nos dice que si ponemos 4 ceros en el bit 0 a 3 del ADCON1, vamos a configurar todas nuestras entradas como analógicas. Pero si nos vamos, por ejemplo, a lo que sería esta que está aquí, estamos configurando todas mis entradas del puerto A como entradas digitales. Entonces, para esta práctica vamos a utilizar un solo puerto analógico. Perdón. Por lo tanto, vamos a utilizar esta combinación de bits, que es 1110. Luego tenemos acerca de lo que sería la frecuencia de oscilador para un tiempo de adquisición. El tiempo de adquisición es todo el proceso que tiene que hacer internamente el PIC para que pueda ahora sí convertir la magnitud analógica a digital. Entonces, para esta práctica nosotros vamos a utilizar una frecuencia de oscilador dividida entre 64, por lo cual en el ADCON 1 y en el ADCON 0 vamos a poner estas configuraciones. En el ADCON 1 sería en el bit ADC-S2, que correspondería al bit 6, y en el ADCON 0, que es el ADC-S1 y el ADC-S0, que como vemos aquí arribita corresponden al bit 7 y al bit 6. Ahora, ¿por qué nos fuimos primero al 1 y después al 0? Porque en el 1 podemos configurar, es decir, directamente cuáles entradas queremos, así como la frecuencia en la que vamos a estar adquiriendo la información, que eso es bastante importante, sobre todo en ya aplicaciones más avanzadas donde queremos una medición más fidedigna a lo que sería el evento que estamos midiendo. Ahora, en el ADCON 0, como vemos aquí tenemos la misma tabla que nos permite para seleccionar la frecuencia, y como dijimos vamos a utilizar la frecuencia oscilador dividida entre 64. Los bits 5 a 3, que son los que estamos viendo aquí, nos permiten seleccionar el canal. Y aquí nos dice una nota, dice que el PIC solo implementa canales de analógico digital del 0 al 4. Los que no se utilizan están reservados. Entonces, nosotros como únicamente vamos a utilizar en analógico 0, pues en esta entrada, en estos bits, vamos a dar puro valor de 0. Luego tenemos el add-on
que esto nos permite habilitar el ADC propiamente. Al darle un 1 aquí, estamos habilitando el ADC para que pueda funcionar. Y este bit es muy importante porque este bit lo vamos a estar configurando en la práctica. Este bit se llama Go and Done. Y lo que hace es que cuando tiene un 1, significa que el ADC está haciendo una conversión en ese momento. Cuando llega a un 0, es que no se está haciendo una conversión. Entonces, imagina que yo le doy un voltaje a la entrada analógica y yo le tengo que dar entonces por programación un 1 a lo que sería el ADC, a este bit. Entonces, cuando le doy un 1, el ADC se pone a trabajar, empieza a hacer toda la conversión, se va a tardar el tiempo dependiendo de la frecuencia que nosotros hayamos utilizado. Y una vez terminado esto, el propio circuito, el propio PIC, va a cambiar de un estado de 1 a un estado de 0. Este nos va a indicar de que, ¿sabes qué? Con este valor que me diste ya acabé la conversión. Entonces, este es un bit que nosotros vamos a estar modificando. Y algo que se me olvidó comentar al principio es que este ADC es un ADC de 10 bits. Es decir, que toda la conversión de una magnitud analógica me lo va a poner en 10 bits binarios. Entonces, si recordamos un poco, nosotros hemos estado utilizando registros de 8 bits. Entonces, ¿cómo se va a guardar esto? Bueno, para eso tenemos esto que se llama address H y address L. Ahí, y es lo que se conoce como justificación, que corresponde al séptimo bit del ADCON 1, en el que, pues imagínate, regresemos aquí, el address H está en el banco 0 y el address L está en el banco 1. Como nosotros generalmente estamos acostumbrados a trabajar en el banco 0, imagínate que nosotros podemos hacer que los 8 bits menos significativos de la conversión analógica a digital se guarden en esta memoria que es address H y los otros 2 bits que sobran se guarden en el address L. Esto se conoce como justificación en la izquierda. Y esto se puede configurar aquí poniéndole un 0. Que es decir que los menos significativos se leen como 0. Entonces, ya dependiendo de dónde estemos trabajando nosotros, vamos a escoger si queremos que se guarden los 8 bits principales, los 8 bits menos significativos de la conversión analógica digital en mi address H o en mi address H o en mi address L, dependiendo si estoy trabajando en el banco 0 o en el banco 1. Entonces vamos a entrar directamente a MPLAB para ver cómo se hace esto. Entonces empezamos nuestro código haciendo el listado del PIC que vamos a utilizar, incluimos nuestras librerías y le decimos que empecemos en la dirección 00. Aquí es donde nosotros vamos a empezar. Entonces, lo primero que hacemos es acceder al banco 1 con, ya sabemos, poniendo un 1 en el RP0 del registro status. Después, nosotros vamos a limpiar lo que sería mi puerto D para poderlo utilizar como salida. Y nosotros ponemos un 1 con la instrucción bitsetdf en el tris A. Y nosotros declaramos como entrada mi puerto 0 del puerto A. Ahora viene todas las configuraciones del ADC y es aquí donde vamos a retomar. Vamos primero a lo que sería el ADCON 1. Recordando en el ADCON 1 que del bit 0 al 3 yo voy a especificar cuáles entradas analógicas y cuáles entradas digitales quiero, así como el voltaje de referencia que voy a estar utilizando. Esto tiene que ver con pues, el bit menos significativo de la conversión y cosas por el estilo. Entonces, como yo quiero que los voltajes de referencia sea el voltaje de alimentación y el voltaje de tierra, así como yo quiero que únicamente el voltaje, que mi puerto 0 sea una entrada analógica, pues entonces yo le voy a dar estos valores. Es decir, que únicamente al bit 0
le voy a dar un valor de 0 y todos los demás van a tener un 1. Entonces en mi programa pongo que le voy a dar un 1 al tercer bit del lat con 1, le voy a dar un 1 al segundo bit del lat con 1, le voy a dar un 1 al primer bit del lat con 1 y le voy a dar un 0 al bit 0 del lat con 1. De esta manera configuramos para que únicamente el RA0 funcione como una entrada analógica y todas las demás como entradas digitales. Una vez hecho esto, ahora seleccionamos la primera parte de la frecuencia aprovechando que estamos en el banco 1. Recordemos que estamos aquí y nosotros queremos utilizar esta, la de 64. Entonces le damos un 1 en el bit 6, que corresponde al ADC S2. Entonces vamos aquí, vemos que es bit 6 y lo ponemos para una frecuencia de 64. ¿Ok? Y ahora, ya simplemente aprovechando o antes de salir de este banco, vamos a configurar la justificación que queremos. Como nosotros queremos que se justifique a la izquierda, es decir, que los números se guarden en el address H, pues entonces yo le tengo que dar un 0 al bit 7. Entonces yo aquí le doy un 0 al bit 7 en el add con 1. Regresamos al banco 0, poniendo en 0 el bit RP0. Y ahora hacemos las configuraciones del add con 0. En el add con 0 vamos a hacer primero las configuraciones para lo que sería la frecuencia. Recordemos que queremos utilizar esa de la frecuencia del oscilador entre 64 para cada paso. Entonces ocupamos darle un 1 y 0 en ADC S1 y ADC S0, que corresponden al bit 7 y 6 del registro. Entonces aquí ponemos un 1 en el 7 y un 0 en el 6, como dice aquí la tabla. Y pasamos al siguiente. Los siguientes es del 5 al 3. Del 5 a 3 es para seleccionar el canal analógico que vamos a estar utilizando. Como vamos a estar utilizando el análogo 0, pues le damos 3 ceros. Entonces ponemos en 0, en 0, en 0, el bit 5, 4 y 3. Y finalmente activamos el ADC. Entonces, una vez hechas estas configuraciones, vamos a hacer un pequeño programita en el cual vamos a leer el estado de un potenciómetro y nosotros vamos a reflejar el valor o vamos a hacer una cuenta ascendente-descendente dependiendo la posición que tenga el potenciómetro. Entonces, como había dicho antes, el bit 2 significa go and done. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Al momento de darle un 1, significa que el convertidor va a empezar a hacer una conversión o está haciendo una conversión en ese momento. Entonces, lo primero que hacemos es, le decimos al ADC que inicie una conversión, que se resete y que empiece a trabajar. Luego preguntamos, ¿ya acabaste de hacer la conversión? Si esto es así, ¿sabes? Si aquí, recordemos que cuando termine de hacerlo, este bit se pone en un 0. Aquí estamos preguntando por un 0. ¿Tienes un 0 aquí? Que se podría traducir como acabaste la conversión. Si esto es cierto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover lo que tengamos en el address H a mi W. Y después lo que tengamos en W lo vamos a poner en mi puerto D, que aquí arribita nosotros lo declaramos como una salida. Después llamamos a una pequeña rutina de delay, que como vimos en las prácticas pasadas es relativamente sencilla y con la página que les voy a pasar, que está en la descripción, lo pueden generar de una manera muy sencilla para que estos cambios no sean tan bruscos y podamos ver un poco el cambio. Le decimos que después del delay que regrese a inicio. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si el convertidor todavía no termina de hacer la conversión? Pues le decimos que si todavía no acaba, si aquí, por ejemplo, sigue teniendo un 1, se va a ir a la siguiente instrucción, que es go to ready. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a volver a testear si ya acabó. Entonces es como que el programa
le pregunta a la ADC, oye, ¿ya acabaste? Y el ADC le dice, no, todavía no. El programa, ok. ¿Y ahora? No, todavía no acabo. Ok. ¿Y ahora? No, todavía no acabo. Ok. ¿Y ahora? Entonces va a estar haciendo un ciclo constante hasta que ya finalmente acabe y ahora sí mueva el valor que haya convertido a mi W y lo movamos a mi puerto D. Aquí en Proteus tenemos lo que sería la simulación. Como podemos ver, tenemos los 8 LEDs conectados a mi puerto D y nosotros al empezar a mover el porcentaje que tiene mi potenciómetro, pues ahora sí podemos hacer que a través de una variación analógica hacemos un cambio digital. Obviamente si nosotros queremos hacer que, por ejemplo, estos cambios sean más precisos o menos precisos, pues entonces tendremos que estar trabajando con, por ejemplo, los voltajes de referencia o las frecuencias en las que nosotros vamos a estar utilizando. Pero pues para empezar a utilizar el convertidor analógico digital, esta teoría que acabamos de ver es más que suficiente. Entonces ahora para el reporte que ustedes tienen que realizar es realizar en conjunto esta práctica, esto que acabamos de ver aquí, con el segundo programa de la práctica 5, que era hacer o prender y apagar un LED repetidamente, pero ahora va a ser dependiendo del valor de una ADC. Su trabajo va a consistir entonces en unir esos dos códigos, el del ADC y el código de la práctica 5, para que al momento de que yo mueva aquí la terminal media de un potenciómetro, varíe qué tan rápido o qué tan lento parpadea o en este caso ocurre una secuencia de LEDs. Sin nada más que decir, eso sería todo por esta práctica y nos vemos.